Este mediodía y compartir con nuestros hermanos el mensaje de su palabra. Vamos abriendo nuestras Biblias ahí donde hace un instante estábamos leyendo, que es en el Salmo número 90. Hoy, hermanos, traigo una especial carga en mi corazón, no porque cada vez que el Señor me dé la oportunidad de estar aquí frente a ustedes para compartirle la palabra del Señor, no sea movido precisamente por lo que el Señor va dictando en nuestros corazones. Pero hoy, hermanos, sí quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos hacer una reflexión más seria, más profunda, más detenida, de cómo estamos nosotros ejerciendo nuestra fe, de qué es la manera en la cual nosotros creemos en Dios. Y platicaba esta mañana con mi esposa y de alguna manera le compartía a ella parte de lo que hoy voy a estar exponiendo, y le compartía también la carga, porque en los últimos meses se ha venido debatiendo de lo que le está ocurriendo a la iglesia. Y se ha debatido, se ha platicado mucho, se han vertido diferentes opiniones, si la iglesia está siendo puesta a prueba o si la iglesia está siendo sometida a un juicio de parte del Señor. Y es difícil, hermanos, poder, al menos para mí es complicado poder llegar a una conclusión. Lo que sí es una realidad es que la iglesia está compuesta de verdaderos creyentes, de verdaderos hijos de Dios. Y si nosotros tomamos en cuenta esto, pues más allá de lo que ha venido golpeando al mundo en los últimos meses y ha afectado el caminar de la vida de la iglesia, debemos, si partimos de una base, y esa base es que todo verdadero creyente siempre está expuesto a una constante lucha espiritual, porque la vida del creyente no hay días de descanso en lo que se refiere a la lucha espiritual, no hay amnistías, no hay tratados de paz. Siempre hay una lucha para la vida del creyente, inclusive en estos momentos que estamos aquí. Así que, hermanos, si partimos de esa base, pues muy probablemente la iglesia se ha, digamos, acentuado la forma como la iglesia está siendo probada de parte del Señor. Pero algo sí quiero volver a repetir, que hace unas semanas atrás compartía yo, algo que es una frase que fuera del ámbito eclesiástico se menciona mucho, que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y más allá, hermanos, de la prueba a la cual esté siendo sometida la iglesia, hoy como iglesia tenemos la gran oportunidad de fortalecer nuestra confianza en el Señor, de fortalecer nuestra fe en el Señor, de darnos la oportunidad de ser más sensibles a lo que Dios está haciendo, a pesar de la situación que está golpeando el mundo, que está afectando la vida de las iglesias, porque nosotros casi cada semana nos falta alguien de los que venimos de manera presencial a la iglesia, nos falta alguien que dé gracias porque estamos aquí reunidos de manera presencial en la iglesia. Y hay muchas iglesias que al día de hoy no se están reuniendo. Tienen sus razones. El semáforo permite aquí en Veracruz que estemos aquí reunidos. Y sin embargo, muchas iglesias no lo están haciendo. Dios está dirigiendo la vida de esas iglesias, la vida de esos hermanos. Pero nosotros estamos aprovechando el tiempo y gracias al Señor que aquí estamos. Y si el Señor nos da vida y salud, los 15 días que vienen a partir de mañana, podremos seguir estando aquí, reuniéndonos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y todo esto lo digo, hermanos, porque lo que quiero compartir hoy con ustedes le he puesto por título:
un nombre muy corto y se llama real e irracional. Y sobre esto quiero que estemos ocupados esta mañana, porque más allá de la prueba a la cual estemos siendo sometidos, me da la impresión, hermanos, de que como creyentes estamos pendulando entre algo que es real y entre reacciones que no corresponden y que rayan en lo irracional. Y para esto, Dios me ha traído para tomar como punto de partida el Salmo número 90. El Salmo número 90, hermanos, conocemos la riqueza del libro de los Salmos. 150 salmos conforman los 5 libros que a su vez conforman el libro de los Salmos. Y de esos 150 capítulos que abarca el libro de los Salmos, solamente un capítulo escribió Moisés, solamente uno. Y es precisamente el Salmo número 90. Y no sé cuántas veces lo he leído en esta semana que concluyó este salmo, pero me tiene capturado en estos últimos días. Porque algo que nosotros debemos de considerar, dado que este salmo se le atribuye a Moisés, es que Moisés, hermanos, escribió este salmo en un tiempo de una constante necesidad. Debemos recordar que Moisés estuvo 40 años como nieto de Faraón, estuvo rodeado de las mejores cosas que puede dar la vida y que puede dar lo material y que puede dar el poder que tenía su abuelo. Pero los siguientes 40 años, la vida de Moisés cambió un poco. Y se pasó Moisés 40 años en el desierto. Y Dios trató con Moisés estando en el desierto. Y luego se pasó otros 40 años liderando a un grupo de personas llamado el pueblo de Israel. Y por esa razón digo que cuando Moisés escribe este salmo, lo hace en medio de una circunstancia, de una gran necesidad, pero esa necesidad estaba permanentemente presente en la vida de Moisés, pero también en la vida del pueblo de Israel. Ahora, imaginemos, hermanos, lo que implicó pasar tantos años en el desierto. Imaginemos lo que fue para Moisés estar al frente de un numeroso pueblo y toda la logística operacional que requirió marchar durante 40 años en el desierto. Muchas cosas que mencionar, pero viajar en el desierto es peligroso. Y ellos necesitaron en todo momento la protección de Dios. Ellos necesitaron en todo momento de la dirección de Dios. Ellos necesitaron en todo momento que Dios los alimentara. ¿Dónde, hermanos? En el desierto. Y eso tiene una connotación especial ahí, como Dios los sostuvo por 40 años. Los alimentó todos los días de su vida durante 40 años. Y además, sabemos que el desierto, hablando de manera climatológica, son zonas extremas. Y ellos necesitaron el abrigo de Dios. Y Dios suplió. Para su caminar de día, Él suplió, y para su reposo en la noche, Él también suplió. Sabemos que el desierto durante el día es muy caluroso y durante la noche es muy frío. Y Dios estuvo en todo momento ahí. Ahora, si nosotros pensamos, hermanos, en todas estas experiencias vividas por Moisés y el pueblo de Israel, eran necesidades reales.
Y si ellos iban avanzando en ese peregrinaje que ya sabemos que anduvieron dando vueltas en círculo constantemente durante 40 años, las necesidades, por la razón que haya demorado su ingreso a la tierra prometida, sus necesidades y sus temores y todo lo que rodeó la vida del pueblo de Israel y de Moisés eran reales. Así como muchos de los temores que a nosotros nos asaltan en nuestro caminar de todos los días, son reales. Y sin embargo, hermanos, lo que hoy nos trae el Señor al corazón es ver de qué manera reaccionó Moisés. Ante esas necesidades que eran reales, de qué manera Moisés reaccionó. Porque solamente, hermanos, hay dos maneras de reaccionar ante las necesidades que son reales, ante los miedos que son reales. Hay dos formas de reaccionar. O uno reacciona de manera racional o uno reacciona de manera irracional. Y yo pensaba, y no puedo precisar cuándo escribió Moisés este salmo, pero seguramente Moisés está casi terminando sus días por el desierto, cuando él puede echar una mirada hacia atrás y poder decir lo que dice en este salmo. Porque dice el verso 1, Señor, tú nos has sido refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y a esto digo, hermanos, porque yo les decía que como creyentes pendulamos entre lo real y lo irracional. Porque si nosotros nos estamos conduciendo de esa manera frecuentemente, es por una simple y sencilla razón. Porque nosotros siempre como creyentes vamos a vivir en proporción a lo que creemos. Y a veces, aún los creyentes tenemos temores infundados, temores que no son reales. Y reaccionamos de forma irracional a esos temores, porque nos ponemos a pensar en que si esto, que si lo otro, en cosas que no han ocurrido. ¿Y de qué se llena nuestra vida? Se llena de ansiedad, se llena de temor, se llena de estrés por algo que no es real. Pero vamos a irnos al terreno hoy simplemente de las cosas que son reales. ¿De qué manera nosotros, hermanos, estamos viviendo lo que creemos? ¿Quién es Dios? Y esa es una pregunta, hermanos, que todos deberíamos de tener la capacidad de responder de una manera honesta. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? Porque Moisés lo primero que declara es una sola palabra que lo abarca todo, hermanos. Lo primero que Moisés, cuando hace mención, cuando se acuerda de Dios, cuando se dirige a Él, porque esto además es una oración, el Salmo 90 es una oración, y la primer cosa que Moisés le dice a Dios es Señor. Ahora, ¿de qué manera nosotros conceptualizamos a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Y yo he oído diferentes respuestas de quién es Dios, y algunos no se meten tanto en dificultades y dicen, bueno, es que Dios para mí lo es todo. Pero realmente en la práctica, ¿quién es Dios? Y lo primero que Moisés dice, él da testimonio de lo que es Dios para él y dice, Dios es mi Señor, Dios es Señor. Ahora pensemos, hermanos, por unos instantes qué implica ese título, porque es un título que Moisés le asignó a Dios desde ese momento.
Cuando uno se refiere a un Señor, se está uno refiriendo a un soberano. Cuando uno se refiere a un Señor es que no hay nadie por encima de Él. ¿Y acaso hay alguien por encima de Dios, que es el Señor? No lo hay. Y si Él es soberano, si la implicación de ese título es que Él es soberano, hermanos, significa también e implica también que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Habrá algo que se escape del conocimiento de Dios? ¿Habrá algo que se escape de la voluntad de Dios? ¿Habrá algo que se escape del control de Dios? ¿Qué responde usted? Nada. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor. Hace muchos años predicaba de Filipenses capítulo 2, los últimos versos, bueno, no los últimos versos, pero ahí del verso 8, 9, 10, 11, donde dice la escritura que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre que Dios le dio a Jesucristo es precisamente Señor. Para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué cosa? Ahora, aquí hay una diferencia y lo cito porque ya sea que nosotros mismos como hijos de Dios, como creyentes, no tengamos bien correcto la convicción en nuestros corazones de que Él es el Señor y de que Él tiene el control de todas las cosas, hermanos, Él es el Señor. En aquella predicación que recuerdo, yo les decía, miren, hay gente como nosotros que cree. Y para los que creemos, Él es Señor. Pero también hay otro grupo de personas, desafortunadamente, que no creen. Pero eso no hace variar que Él sea Señor o no. Él sigue siendo el Señor. Entonces, trasladándolo a lo que hoy estoy compartiéndoles, es que si nuestra fe no es lo suficientemente fuerte, sólida con el Señor, a pesar de lo que el Señor ya nos ha mostrado, ¿alguna vez el Señor nos ha fallado? Trate usted de hacer memoria en qué momento Dios le falló, en qué momento Dios le dio la espalda, en qué momento Dios lo dejó solo. Y las respuestas van a ser las mismas. Ahora, dice Moisés en este primer versículo del Salmo número 90, Señor, tú nos has sido refugio. Tú nos has sido refugio. ¿Y qué es la idea que nos deja esas palabras de Moisés? Hermanos, Dios es nuestro lugar de defensa. Dios es el que pelea nuestras batallas, no importa cuáles sean, pero Dios está ahí presente en todo momento defendiendo lo que es suyo, porque usted como hijo de Dios le pertenece al Señor. Pero no solamente es nuestro lugar de defensa, sino que también el Señor, hermanos, nos ofrece ser nuestro lugar de descanso. Y cuántas veces en diferentes circunstancias lo que nos urge es poder descansar. Pero para esto nosotros tenemos que aprender, hermanos, a confiar en el Señor. Dios es digno de confianza. A nosotros nos pasa. Hay personas en las cuales podemos confiar. Si nosotros le hacemos un encargo a una persona y le pedimos, oye, ¿me podrás apoyar para tal cosa? Lo necesito tal día, tal fecha, tal hora. Hay personas en que sabemos que llueve, truene, relampaguee
van a cumplir. Pero también están las otras personas, donde decimos, no, mejor a este no le encargo nada, ¿va? Porque me va a quedar mal. Ahora, si nosotros, hermanos, un día realmente llegamos a creer, y no es porque lo esté poniendo en duda, sino porque nuestros hechos tienen que decir realmente lo que mi corazón cree en cuanto a Dios. Él es Señor. Él es digno de que yo confíe en Él. Él ha sido para mí en el pasado mi refugio, ha sido mi descanso, sigue siendo mi refugio, sigue siendo mi descanso. Moisés dice que el Señor ha sido su refugio de generación en generación. O sea, Dios ha cumplido su parte. Y Dios la ha cumplido, hermanos, siempre. Cuando algo falla, o cuando alguien falla más bien, no es Dios. Fallamos nosotros. Y es cuando las cosas no funcionan. ¿Por qué Moisés pudo decir que Dios había sido su refugio de generación en generación? Porque Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios nuestro. ¿O ha cambiado un poco, hermanos? No. Y dice el verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué cosa? Pues si lo vemos así, decimos, pues sí es lógico, Moisés. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y antes que los montes existiesen, y antes que la tierra existiese, y antes que este mundo existiese, pues Dios ya era Dios. Porque Dios es eterno. Y Dios ha sido el mismo desde antes que este mundo existiese, en la generación pasada, y será el mismo aun cuando este mundo sea enjuiciado. Por eso Moisés dice de generación en generación. Porque cuando hablamos de Dios tenemos que hablar de una generación pasada, o sea, antes de que este mundo fuese, hasta la generación después de que este mundo deje de ser. Hoy, hermanos, quiero poner 2 ejemplos sencillos, fáciles, para que nosotros podamos concientizarnos de esto. Y uno de ellos, hermanos, tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. Yo les preguntaría, ¿hay alguien aquí que no tiene miedo de infectarse de coronavirus? Porque vamos a hablar, estamos tratando de analizar entre lo real y lo irracional. ¿Qué posibilidades hay de que nos enfermemos? Muchas, todas. Muchas. Yo sé que cada vez que voy al súper, tengo la posibilidad de enfermarme. Yo sé que cada vez que voy al trabajo, tengo la posibilidad de enfermarme. Cada vez que agarro el camión, tengo la posibilidad de enfermarme. Cada vez que vengo a la iglesia, tengo las posibilidades de enfermarme. Cada vez que voy a ver a mi pariente, porque las fiestas siguen, las celebraciones siguen, todo sigue casi igual. Tengo la posibilidad de enfermarme. ¿Es real? Es real. Pero el asunto es, ¿de qué manera voy a responder ante esos temores? ¿Voy a responder de manera racional o voy a responder de manera irracional? Las cifras no oficiales en nuestro país hablan de 400,000 muertes por causa de coronavirus en menos de un año.
Y uno dice, no me quiero enfermar, porque no quiero morir. Y yo pregunto, ¿el coronavirus es la única causa por la cual podemos morir? No. Porque si queremos hablar de enfermedades, hablemos de enfermedades. ¿A poco las otras enfermedades ya no existen? ¿Siguen existiendo? Lo que pasa es que hoy el top en las enfermedades se llama coronavirus. Pero sigue habiendo muertes por infarto, sigue habiendo muertes por cáncer, es cierto, por muchas causas, sigue habiendo muertes. Es más, olvidémonos un poco de las enfermedades. ¿Cuánta gente muere diariamente en el mundo por hambre? ¿Y quién dice algo? Nadie está pensando y diciendo, ay Señor, ¿y si mañana no tengo que comer? ¿Y si me muero? Si entro en un estado de inanición porque no tengo que comer, ¿y si me muero? ¿Y si está esperando ahí el sopilote, verdad, para comerme, como aquella famosa foto de hace años de un niño allá en África? Ahora, no solamente podemos morir por enfermedad o por hambre. ¿Cuánta gente no muere en sus casas por accidentes? ¿Cuánta gente no ha muerto bañándose en el baño de su casa? Se resbalan, se desnucan, se acabó su existencia. Ahora, lo que quiero aquí, hermanos, colocar es, ¿quién es el Señor? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién tiene el control? ¿Cuándo nació usted? Cuando sus papás dijeron, bueno, ¿qué te parece si...? No, ¿cuándo nacimos? Bueno, cuando a Dios le plació que nosotros naciéramos. Ni un minuto, ni un segundo más, ni un segundo menos. Nacimos. Pregunto, ¿cuándo iremos a morir? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Cuál es su convicción? Por eso decía, para usted, ¿quién es Dios? No con eso estoy diciendo, hermano, no use cubreboca, hermano, no use esto, hermano, váyase a pachangas, hermano. No. No estoy diciendo eso. No he dicho cada semana, hermanos, porten su... No me voy a subir ahorita terminando de predicar al templo, ¿verdad? Y me voy a arrojar. Ya. No. No le voy a andar buscando 3 pies al gato, pero Dios es el Señor. Él es el que tiene el control. Y Él, así como fijó el día de mi nacimiento, ya tiene fijado el día de mi muerte. ¿Podemos ver quién entró? Podemos fijar, Dios ya tiene fijado el día de nuestra muerte. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A cómo estamos hoy? 14 de febrero, por cierto, ¿eh? Muy famosa la fecha. Pero ¿qué tal si el Señor dice, bueno, aviusito, 14 de febrero, 6 de la tarde, bye. Te espero acá. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Intentaré esconderme, pero no podré. Dice la Escritura, hermanos, porque para eso está la Escritura. Si permitimos que la Escritura nos enseñe, la Escritura nos va a enseñar y nos va a llenar de confianza. Dice el libro de Job, capítulo 14. Solamente vamos a ver 2 citas esta mañana, pero dice el libro de Job, capítulo 14, el hombre nacido de mujer. Y Job ya sabía bien, a pesar de que él vivió 110 años. Job dice, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Pregunta,
¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y ve en el verso 5. Ciertamente sus días, ¿qué? Ni uno más, ni uno menos. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Por qué? Porque le pusiste límites. Y vale la pena subrayar la última frase, de los cuales no pasará. Yo sigo teniendo conflictos entre lo que es real y la manera irracional como los hijos de Dios estamos respondiendo ante esto. Porque no me hace clic, no encaja por ningún lado, hermanos. Hay hermanos que son diabéticos, por poner un ejemplo, pero les gusta tanto la Coca-Cola, le vamos a hacer comercial a la Coca-Cola, les gusta tanto la Coca-Cola y saben el daño tan terrible que hace a sus cuerpos y no les importa, se la toman. Pero con el coronavirus no. No puedo ir a la iglesia porque me puedo contagiar. Mentiras, son reacciones irracionales. Porque estamos reaccionando de acuerdo a lo que creemos y vivimos lo que creemos y creemos lo que vivimos. Yo vuelvo a insistir. Hemos tratado como iglesia de cuidar, de someternos a las autoridades, de cuidar los protocolos. No vamos a andar desafiando nada, porque además somos administradores de este templo, porque ese es nuestro cuerpo. Pero el asunto es, vuelvo a insistir, ¿quién es Dios? Y seguramente usted, al igual que yo, ha sabido de muchos casos de personas que no salen ni a barrer la banqueta y se han infectado. Y algunos han muerto. Y muchos, va a sonar frío, quizás radical esto que voy a decir, pero muchos dicen, es que esa terrible enfermedad, si no hubiera venido, mi familiar estuviera vivo. Quítese esa idea de la cabeza. Su familiar murió de coronavirus. Pero los días, los meses de los cuales no pasó ya estaban designados por Dios. Murió de coronavirus, pero pudo haber muerto de cáncer o de un infarto o atropellado. No sé si estoy logrando explicarme. Entonces, si Dios es el Señor, si Dios es el soberano, si Dios es el que tiene el control de todas las cosas, si Dios es el que me cuida, pues voy a confiar en el Señor. Porque Él en el pasado a mí no me ha defraudado. No sé si a usted lo ha defraudado, pero Dios me ha mostrado una y otra circunstancia a lo largo de mi vida que Dios es digno de confianza. Dios me ha sacado adelante en cada situación complicada. Y por eso no me hace clic. Yo dije, Señor, no me dejes decir estas cosas, pero a veces a mí me gana. Bueno, creo que es Dios el que está dirigiendo, pero hay hermanos que han dejado su lugar en la iglesia por miedo. Y es un miedo real. Pero la respuesta irracional es que dejan de su lugar en la iglesia, pero no dejan su lugar en otras actividades. Y esto no lo estoy diciendo por ustedes están aquí. Y casi siempre son los mismos los que estamos aquí. Son los que están cómodamente viéndonos desde sus casas. Y van a decir, hermano, es que yo soy arriba de 60 años. Y yo soy diabético. Y yo soy no sé qué. ¿Y el Señor quién es? ¿Y Dios qué es para usted? ¿De quién depende usted? ¿De su edad? ¿De su enfermedad?
miren que me ha aguantado casi un año de guardar las formas, pero si no hablo reviento. Porque nuestra fe debe ir en relación a lo que realmente estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Y voy a mencionar un ejemplo con nombre y apellido. Nuestro hermano Jesús, no voy a decir el apellido, el hermano Jesús. ¿Cómo estuvo el hermano Jesús? Muy grave. ¿Por qué enfermedad? Por el bicho ese va. Seguramente está viendo la transmisión el hermano Jesús, pero lo digo para honra y gloria al Señor. Como testimonio. Y la hermana Janet un día en la mañana me habla y dice, pastor, el hermano Jesús de hoy no pasa, dicen los médicos. Está grave el hermano Jesús. Ese mismo día en la tarde lo habían extubado y el hermano empezó a mejorar y allá anda el hermano Jesús. Para la gloria de Dios. Porque tuvo mucha suerte el hermano Jesús. Porque sus días el Señor lo tiene para más adelante. ¿Sí me explico? Y lo mismo que pasó en el caso del hermano Jesús es aplicable a todos nosotros. A todos nosotros. Así que hermanos, mejor cuidémonos de otras cosas. Seamos celosos con otras cosas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Yo vuelvo a insistir. Espero que esto sea para edificación y no para estorbo. Porque he sido el primero en decir desde el principio, no vamos a criticar a nadie, no vamos a señalar a nadie. Pero también sé, hermanos, que alguien tiene que decir las cosas. Y Dios utiliza instrumentos distintos para hacernos reaccionar. ¿Qué estamos haciendo? Y dice Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y vean, y le saque prefijado. O sea, a usted el Señor ya le tiene sus días contados. A usted también, no cree que no. Y a mí también. A todos los seres humanos nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Hemos visto en esta iglesia grandes maravillas que Dios ha hecho. Hemos visto cómo Dios ha limpiado cuerpos que habían desarrollado cáncer. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Hemos visto, hermanos, que Dios de un momento a otro ha solucionado una situación complicada en sus vidas. Hemos sido testigos. Y si cada uno de nosotros abriera sus labios, ¿qué no diría? Pero hermanos, hay una pregunta que retumba desde los tiempos en que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo su ministerio terrenal en la tierra. El Señor Jesucristo sube a la barca con sus discípulos, o sea, con la jerarquía, digamos. No con nosotros, con los meros. Y viene una tormenta. Mateo 14, lo puede leer. Viene una tormenta y empieza a ser azotada la barca por las olas. ¿Y qué tuvieron? Miedo. ¿Y el miedo era real o irreal? Era real. Lo que fue irracional es la forma como reaccionaron. Y el Señor, hermanos,
los tunde con una sola afirmación, les dice hombres de poca fe. Y eso sigue retumbando en la vida de la iglesia hasta hoy. Porque creo que la mayoría de los que hoy conformamos la iglesia del Señor, y no hablo de esta iglesia, ojalá el problema fuera de esta iglesia, hombres de poca fe. Nos falta realmente saber quién es Dios. Nos falta realmente conocer quién es Dios. Nos falta sensibilizarnos quién es Dios. Nos falta ser agradecidos para valorar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que gracias a Él hemos llegado hasta este momento. ¿Y qué tal si hablamos de economía, hermanos? Ya vamos a soltar la enfermedad. Pero ¿qué tal si hablamos de economía? ¿Habrá alguna diferencia? Cada 8 días nosotros como iglesia vamos al libro de Habacuc previo a las acciones de gracias y peticiones. El libro de Habacuc es un libro sorprendente porque el profeta Habacuc le tocó vivir más bien un tiempo realmente difícil. Y cuando él cuestiona al Señor y dice, Señor, ¿hasta cuándo me has de permitir ver iniquidad? Pero conforme Dios le va explicando de qué se trata, Habacuc va cambiando la manera como él reacciona. Eso que les acabo de relatar está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El libro de Habacuc dice una frase que Pablo la repite en Romanos, dice, mas el justo. Exactamente. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe para nosotros, hermanos? Según allá las armas para la guerra espiritual, allá en Efesios 6, ¿es qué? Nuestro escudo. Y cuando concluye el libro de Habacuc, capítulo 3, ya hasta lo sabemos de memoria. La pregunta es si lo creemos. La pregunta es si permitimos que eso que creemos se viva, se lleve a la práctica. Pero dice el verso 17, aunque estamos hablando de economía, y recuerden que en aquellos tiempos la economía dependía primordialmente de la agricultura. No depende como ahora si tenemos trabajo en tal empresa o si emprendimos algo y esto, y si alguien vende una cosa y este vende otra cosa, y si este se dedica a esto. No. En aquel tiempo era la agricultura. Y dice Habacuc, aunque, y es aquí donde necesitamos leer la Biblia detenidamente, observándola, viviendo lo que dice. Y la Escritura dice que aunque la higuera, oigan hermanos, qué rápido se lee, ¿verdad? Pero aunque la higuera no florezca, dice Habacuc, ni en las vides haya frutos. Vayamos sumando. Aunque falte el producto del olivo, aunque... ¿Dónde me quedé? Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas. Y las ovejas sean quitadas de la majada. A veces no sabemos ni qué es majada. Yo se las dejo de tarea. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. O sea, no hay nada en el refri. Vamos a traerlo al siglo XXI. No hay nada en el refri, no hay nada en la despensa y no hay dinero en el bolsillo. Así. ¿Real? Bueno, yo no sé, porque de esas cosas no sé. ¿Cómo no voy a saber? Tengo maestría. Bueno, es real la necesidad.
Lo irracional es cómo vamos a reaccionar. O racional. Pero lo más común en todos, empezando por mí, es que no reaccionemos de manera adecuada. Y empecemos a quejarnos, y empecemos a preocuparnos, y empecemos a estresarnos, y empecemos a experimentar ansiedad, depresión, insomnio. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En la cartera? Entre más gorda esté, más feliz me voy a sentir. Gorda de billetes, porque papeles, todo el mundo trae papeles aquí, ¿va? Pero ¿cómo estamos reaccionando, hermanos? ¿De manera racional o irracional? Dice Habacuc, con todo, o sea, a pesar de que el campo no está generando ningún fruto y a pesar de que la ganadería está también por los suelos, con todo, ¿qué cosa, hermanos? El mal del siglo XXI, bueno, hay dos males del siglo XXI, el estrés y la ansiedad. ¿Qué tienes? Estrés. Ya los médicos se la saben, estrés, vámonos, el que sigue. Y el que viene, ansiedad, vámonos. Y unos se van al psicólogo y otros se van al psiquiatra y les dan calmantes y todo anda medio. ¿A qué les digo? ¿Saben por qué, hermanos? Se los digo con todo respeto porque yo sé que han pasado algunos de ustedes por esos problemas. Y por esa razón se los digo. Porque empezamos a ver las circunstancias y dejamos de ver a Dios. Y Habacuc lo que hizo fue decir, no importa, sé que no me voy a morir de hambre porque Dios es fiel, porque Dios es mi Señor, porque Dios tiene el control de todo. Y él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y termina diciendo, para él, mientras que para Moisés era su refugio, para Habacuc dijo, Jehová, el Señor, ¿el qué? El Señor también. Fíjense las diosidencias en la Escritura. Primero Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres mi Señor. Y Habacuc dice, no hay fruto en el campo, no hay ganado. Yo me voy a alegrar. Porque Jehová, el Eterno, como dicen en hebreo los israelitas, Yahweh, el Eterno, es el Señor. ¿El cual es qué cosa? Mi fortaleza. Y eso es lo que marca la pauta en nuestras vidas. Yo no estoy dudando en ningún momento que nadie de los que estamos siendo expuestos a este tema creamos en Dios. Yo no lo estoy exponiendo, yo lo estoy dudando, cuestionando. Lo único que pongo en el pensamiento es qué concepto tenemos de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Las necesidades son reales, las amenazas son reales, los miedos son reales. Pero usted, ¿cómo está reaccionando? Usted, a pesar de la dificultad, usted sigue creyendo en Dios. Sigue siendo Dios su Señor. Hermanos, Dios nos hace una invitación hoy. Generalmente los que predicamos a veces sin quererlo podemos mostrarnos arrogantes. Y decimos nosotros, hermanos, los invito a... Hoy creo que vengo un poquito más cuerdo o más sensible de quién hace la obra. Exacto, el Señor. Yo creo que hoy, hermanos, el Señor es el que nos está invitando a todos a reaccionar de manera racional, a que realmente confiamos en Él, porque Él es el Señor. ¿Qué nos va a pasar? Exactamente lo que Él permita que nos pase.
Y ruego a Dios que nadie se sienta ofendido, aludido, enojado y decir, ay, esto es para mí, esto es una hablada, es una pedrada, estuvo duro. Si dicen que estuvo duro, pues no aguantan nada. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué madurez hay en nosotros para poder crecer, para poder mejorar? Si no, vamos a seguir siendo los mismos, vamos a llegar al cielo y decir, pues vamos a llegar al cielo como vamos a llegar todos, ¿verdad? Por la pura gracia de Dios. Pero hermanos, tiempos de crisis son tiempos de ¿qué? Oportunidades. No hemos orado por los últimos años como iglesia, aún antes de que este mugroso bicho llegara. No le pedíamos al Señor que hiciera de nuestra iglesia ¿qué cosa? Ah, bueno, aquí está la oportunidad que la iglesia Berea tiene. Porque el Señor siempre escucha. Y usted, al igual que yo, hoy tenemos la magnífica oportunidad de ser mejores hijos de Dios, de reaccionar en cada circunstancia de una mejor manera de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Yo estoy muy consciente que mis palabras no van a hacer cambiar a nadie, pero sí le ruego al Señor que le demos la oportunidad a Él de que Él nos cambie, de que Él nos haga mejores hijos suyos, de que nos haga inclusive mejores personas. ¿Qué testimonio estamos dando como iglesia? Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a despedirnos. Agradecemos a la vida de nuestros hermanos que fielmente se conectan a las transmisiones de los mensajes expuestos aquí el domingo. No han estado con nosotros todos estos meses, pero no ha habido una reunión, hermanos, que no hayamos orado por usted. Dios nos es testigo y mis hermanos que están aquí en los tiempos de oración me son testigos de esto, porque traemos una carga por usted y traemos una carga por su familia, y si usted tiene niños o jóvenes, traemos una carga por cada integrante de la familia. No dejemos dominarnos por el miedo, hermanos. No nos conduzcamos y respondamos de manera irracional. Dios está con nosotros. Bendito y poderoso Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Yo he llegado aquí hoy más que nunca, Señor, he llegado con una carga, porque sé que predicar tu verdad nunca será tarea fácil, Señor, porque el enemigo nunca perderá la ocasión de ganar ventaja de lo que uno desde el púlpito comparte a la vida de nuestros hermanos, Señor. Y hoy, sin afán de justificación, Señor, pues digo públicamente que tú conoces mi sentir en cuanto a todo lo que estamos viviendo. Y no es mi propósito enjuiciar a nadie ni de hacer molestar a nadie, pero tampoco puedo evitar decir lo que primeramente tú pones en mi corazón. En cuanto a eso no tengo ninguna duda, Señor, y haznos reaccionar para que nos demos cuenta la clase de Dios en la cual hemos depositado nuestra confianza. Ese Dios que nos ha dado el privilegio de conocerlo, ese Dios que ha sido fiel, que nos ha cuidado, que nos ha provisto, que ha sido nuestro refugio, el que nos fortalece en todo momento, Señor. Y justamente esta mañana orábamos para que el diablo no siga ganando ventaja de nosotros, Señor, sino por el contrario, Padre, que aprovechemos esta gran lección y esta gran oportunidad que pones delante de nosotros para depender cada vez más de ti, Señor.
Gracias por la vida de toda tu iglesia, Señor. Y ruego que pronto las iglesias que hasta el día de hoy no pueden abrir, unas porque están en estados donde la situación y las recomendaciones de las autoridades no lo han permitido. Pero también oro por aquellas que pudieran estar abiertas y han preferido no abrir porque no quieren que haya más enfermos en sus iglesias. Pero también oro por aquellas iglesias que, aunque sea pocas actividades en la semana, Señor, porque son actividades reducidas, pero no queremos seguir ausentes de tu casa de oración, porque para nosotros fue un pesar tener que dejar 4 meses de estar aquí reunidos, Señor. Y no es porque seamos mejores que nadie, pero eres tú el que pones ese deseo en nuestro corazón, y rogamos por los hermanos que no están, para que pronto puedan ellos incorporarse. Pero también oro, Señor, esta mañana por mis hermanos que han estado aquí todo este tiempo, confiando en ti, esperando en ti. Gracias por sus vidas, Señor, y gracias por llevarnos adelante. Y gracias porque en medio de que algunos en algún punto de toda esta pandemia hemos estado contagiados, solamente una de nuestras hermanas, que es parte de esta iglesia, es la que tú tenías ya fijado su límite en esta tierra, Señor. Pero los demás nos has dado la oportunidad de recuperarnos y de seguir adelante. No obstante que algunos de nuestros hermanos han sido golpeados, Señor, porque algunos de sus seres queridos han fallecido recientemente. Pero gracias, porque me queda claro que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio. Y ojalá que todos, Señor, pudiéramos estar ocupados en estas cosas, Señor. A donde quiera que se encuentre alguno de nuestros hermanos, te rogamos que derrames bendición hasta que sobreabunde en cada área de su vida, Señor. Y gracias por permitirnos nuevamente esta mañana estar aquí en tu casa. Llévanos con tu bien, llévanos con tu bendición, llévanos en paz. Y te rogamos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas y que aún de noche nos enseñes, Señor, tus verdades. Y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de corazón, tratando de agradarte única y exclusivamente a ti, Señor. Ojalá que haya sido para ti como una ofrenda de olor fragante, Padre. Necesidades las hay y siempre las habrá, como siempre las ha habido. Hay enfermos, hemos orado por ellos. Hay situaciones en lo laboral y económico, hemos orado también. Hemos orado por las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con lo moral. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. A donde quiera que nos dirijamos, llévanos con tu bendición, Señor. Y gracias por todo, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.